Sarah Martins nunca imaginó que el simple acto de cruzar las puertas de una escuela pudiera doler tanto. Proveniente de un barrio periférico de calles llenas de baches y aceras estrechas, ahora se encontraba frente al silencioso lujo de Pine Heights. Jardines podados meticulosamente, pasillos que parecían más galerías de arte que corredores escolares, y rostros que mostraban, sin disimulo, la marca de la superioridad. Era el tipo de lugar donde todo gritaba, «No perteneces aquí». Sarah cargaba sobre sus hombros no solo el peso de la mochila, sino también el peso de la reciente ausencia de su padre y las dificultades que ella y su madre enfrentaban para mantener la casa y la dignidad en pie. Desde el principio, decidió que su objetivo sería simplemente sobrevivir allí sin ser notada, sin llamar la atención, aunque en el fondo sabía que eso sería casi imposible. Los primeros días fueron una secuencia silenciosa de pequeños ataques que solo quien los ha vivido sabe reconocer. Miradas torcidas, risitas contenidas, comentarios que parecían banales pero que llevaban veneno. Sarah, a pesar de sentir cómo su estómago se revolvía con cada uno de ellos, se mantuvo callada. Su madre, cansada y fragilizada, siempre le decía que evitara las confusiones y pensara en el futuro. El boxeo, que su tío le había enseñado desde pequeña en los fondos de un gimnasio improvisado, era su válvula de escape, no un arma. Nunca lo había usado para pelear, solo para descargar lo que el mundo empujaba dentro de su pecho. Pero cada día en esa escuela, Sarah se daba cuenta de que el silencio exigía un precio demasiado alto. Aquella mañana de miércoles, Sarah sintió que el ambiente estaba más pesado de lo normal. Los pasillos parecían más ruidosos, como si algo se estuviera planeando, pero nadie se lo decía directamente. Durante la clase de arte, en la que cada alumno debía esbozar algo que representara su identidad, Sarah dibujaba en silencio una figura parecida a las trenzas que su tía hacía en casa, llenas de curvas e historias que, aún sin palabras, hablaban de ancestralidad y resistencia. Fue entonces cuando Brandon, rodeado por dos compañeros inseparables, se acercó sin ceremonia, fingiendo observar el dibujo. Con un movimiento rápido y sin vacilación, sacó unas tijeras del estuche y cortó una de las trenzas de Sarah. El sonido del corte fue seco, pero ensordecedor para ella. El trozo trenzado cayó sobre la mesa como si fuera un pedazo de su propia carne. El silencio que siguió fue el más cruel. Ni siquiera la profesora, que vio todo, reaccionó. Los compañeros se miraron entre sí, algunos impactados, otros conteniendo la risa, y muchos desviaron la mirada para no involucrarse. Sarah sintió las mejillas arder, la garganta cerrarse y el corazón acelerarse. Aquella trenza no era solo cabello, era la última que su tía hizo antes de viajar para cuidar a su abuela enferma. Era un símbolo de la fuerza que siempre había intentado llevar en el pecho. Por un instante pensó en bajar la cabeza, dejar que la clase terminara y fingir que nada había pasado, como tantas otras veces. Pero algo dentro de ella, ahogado durante semanas, simplemente no pudo más. Se levantó de la silla con la trenza cortada aún en la mano, los ojos fijos en Brandon. No hubo gritos ni insultos. Sarah caminó despacio hacia el trío de chicos, que ahora exhibía sonrisas nerviosas, y colocó la trenza cortada sobre la mesa al lado del estuche de Brandon. Toda la sala parecía contener la respiración. Con una postura erguida y una mirada fría, Sarah dijo solo una frase: «Si crees que puedes continuar, inténtalo de nuevo». La profesora seguía inmóvil, como si se hubiera congelado en el tiempo. Uno de los amigos de Brandon ensayó una broma, pero antes de terminar la frase, Sarah, sin perder el control, sujetó el brazo del chico que sostenía las tijeras y lo volvió a colocar sobre la mesa. «La clase ha terminado para mí. Ahora te toca a ti respetarme». El episodio se esparció por el colegio más rápido que cualquier rumor,
Videos grabados con celulares mostraban el momento exacto en el que Sara desarmaba a los agresores con movimientos firmes, pero sin exageros, dejando claro que no se trataba de violencia, sino de autocontrol. Brandon, por primera vez, parecía más avergonzado que provocador. Sin embargo, las reacciones se dividieron. Mientras algunos alumnos aplaudían el coraje de Sara al enfrentarlos, otros, temiendo represalias o por un prejuicio latente, comenzaron a verla como una amenaza. Ya, no era más la chica invisible. Su gesto silencioso resonaba, haciendo que todos en la escuela se cuestionaran si lo que habían presenciado era realmente algo incorrecto, o en realidad un ajuste de cuentas largamente esperado. Después de ese día, Sara se dio cuenta de que su rutina en Pine Heights jamás volvería a ser la misma. Al principio sentía el peso de todas las miradas, unas de discreta admiración, otras de juicio explícito. Los mensajes directos e indirectos de otros alumnos comenzaron a surgir. Algunos querían agradecerle, aunque de forma tímida, por exponer la hipocresía que impregnaba el ambiente de la escuela. Otros la acusaban de ser violenta, afirmando que solo reforzaba estereotipos negativos. De cierta manera, Sara ya lo esperaba. Lo que no esperaba era la cercanía del director Marcus Evans. Evans, siempre calmado y atento, llamó a Sara para una conversación reservada en su oficina. Había visto el video y, a diferencia de otros profesores, veía más allá de la superficie. «No estoy aquí para castigarte», comenzó, «sino para ayudarte a transformar esto en algo más grande». Habló sobre cómo la escuela, durante años, había evitado discutir sobre prejuicio e injusticia y cómo el episodio con Sara podía ser un catalizador para el cambio. Evans sugirió que, en lugar de reaccionar solo en el momento, crearan un registro detallado de todas las situaciones de acoso y complicidad. Si tienes paciencia, podemos demostrar cómo un sistema que ignora pequeños actos acaba generando situaciones como esta, dijo. Fue la primera vez que Sara sintió que tenía a alguien en la escuela verdaderamente de su lado. Sara comenzó a observar más de cerca lo que antes parecían solo detalles cotidianos de la escuela. Anotaba cada mirada que recibía en los pasillos, cada comentario malicioso que se escuchaba lo suficientemente bajo para que los profesores no lo oyeran. Registraba en un cuaderno las pequeñas humillaciones que otros alumnos también enfrentaban, y con la ayuda de Evans empezó a reunir testimonios de quienes antes nunca se habían atrevido a hablar. Era un trabajo lento, minucioso, que exigía paciencia y un silencio estratégico. Por primera vez, Sara sentía que había un propósito mayor en sus acciones. La fuerza que siempre había llevado en el ring ahora se dirigía a una lucha más amplia, donde los adversarios no eran visibles, pero cuyos golpes necesitaban ser aún más precisos. Mientras tanto, las redes sociales seguían ardiendo con discusiones sobre el incidente. Algunos alumnos publicaban historias de ocasiones similares en las que nada se había hecho. La etiqueta Pine Heights resiste comenzó a circular entre los alumnos más jóvenes, planteando cuestiones sobre la responsabilidad de la administración y la cultura de omisión que parecía reinar allí. La presión creció hasta el punto de que los padres de algunos alumnos exigieron reuniones con la dirección, preocupados tanto por la reputación de la escuela como por la seguridad de sus hijos. Evans usó esto a favor de Sara, proponiendo que ella fuera la representante de un grupo estudiantil que trabajaría directamente en políticas de concienciación. Al principio, Sara se mostró reticente, pero aceptó. No porque quisiera ser la cara de la resistencia, sino porque entendía que aquella era una oportunidad para transformar algo que antes parecía inmutable. El primer paso concreto fue organizar un panel para que otros alumnos compartieran sus historias, de forma anónima o pública. Evans cedió un espacio en el auditorio
y garantizó que no se aplicaría ninguna sanción a quienes quisieran hablar. Sara, con una postura discreta, escuchó atentamente los relatos. Poco a poco, el coraje de unos daba fuerza a otros. Una chica asiática describió los apodos crueles que había soportado desde el inicio del año. Un chico con discapacidad contó cómo siempre se había sentido aislado en las actividades grupales. Más voces se unieron, creando un retrato claro del problema. Pine Aids no era Escuela solo de una, sino un lugar donde muchos eran recordados constantemente de que no pertenecían allí. Fue en ese momento cuando Sara comprendió la profundidad del cambio que comenzaba a ocurrir. Antes, veía la escuela como un enemigo impersonal, una entidad sin rostro. Ahora comprendía que el verdadero desafío residía en las actitudes diarias, en las microagresiones constantes y en el silencio de los testigos. Las voces surgidas en aquel panel, algunas temblorosas y otras firmes, revelaron un terreno fértil para la transformación. Lo que antes era la indignación de una sola estudiante se convertía gradualmente en un movimiento colectivo. Y Sara, sin quererlo, estaba en el centro de todo, cargando con una responsabilidad que jamás había esperado, pero que empezaba a aceptar como parte de su lucha. Tras el panel, la tensión dentro de la escuela se hizo más evidente. Muchos profesores, antes indiferentes, comenzaron a prestar más atención a las interacciones en el aula. Otros, sintiéndose presionados, intentaron minimizar la gravedad de los testimonios, pero Sara y Evans estaban preparados. El dossier que estaban compilando ya era extenso, con evidencias que iban desde mensajes de texto intercambiados entre alumnos hasta testimonios que denunciaban años de negligencia. Con cada nuevo documento que añadían, Sara sentía que la batalla se hacía más concreta. El objetivo no era exponer o castigar a individuos específicos, sino señalar un sistema que permitía que comportamientos tóxicos prosperaran sin consecuencias. A medida que el dossier crecía, la reputación de Pine Aids comenzó a tambalearse. Algunas familias influyentes, temiendo repercusiones para sus hijos, empezaron a presionar a la dirección para que tomara medidas. Sin embargo, no todos estaban listos para el cambio. Hubo intentos de desacreditar a Sara, difundiendo rumores sobre su conducta fuera de la escuela. Comentarios anónimos insinuaban que ella se había involucrado en peleas en pasado, que su motivación era más personal que colectiva. Pero ella sabía que eso formaba parte del proceso. Con Evans a su lado, continuó firme, respondiendo a las críticas con datos y relatos, dejando claro que no estaba allí por venganza, sino por la oportunidad de crear un ambiente donde nadie más tuviera que sentir lo que ella sintió. Con el tiempo, los resultados comenzaron a aparecer. Se tomaron algunas medidas iniciales, como la creación de un canal oficial para denuncias anónimas y la capacitación de los profesores para identificar situaciones de acoso y discriminación. Sin embargo, Sara y Evans sabían que eran necesarias transformaciones estructurales más profundas. La dirección de la escuela comenzó a considerar la implementación de políticas más estrictas, como sanciones más claras para casos de acoso y el fortalecimiento del código de conducta. Pero lo que realmente marcaba la diferencia eran los pequeños gestos diarios. Los alumnos, que antes se mantenían callados, comenzaron a intervenir cuando veían algo malo. Aquellos que solían reírse de bromas crueles empezaron a sentirse avergonzados y poco a poco la cultura escolar comenzó a cambiar. Sara, sin embargo, seguía enfrentando desafíos personales. El peso de liderar aquel movimiento era abrumador y en ocasiones sentía ganas de rendirse. Las dudas aparecían en los momentos de silencio, cuando nadie estaba cerca y la responsabilidad parecía insoportable. Se cuestionaba si estaba haciendo lo correcto, si
Realmente podía marcar la diferencia, pero cada vez que pensaba en detenerse, recordaba el día en que le cortaron la trenza, el sonido de las tijeras, la risa contenida de sus compañeros. Esa memoria la impulsaba a seguir adelante, incluso cuando todo parecía desmoronarse a su alrededor. Esa noche, cuando llegó a casa, Sara se sentó en la mesa de la cocina junto a su madre. El aroma familiar del pan fresco llenaba el ambiente. Un pequeño consuelo después de tantos meses de tensiones. Su madre la miró con una sonrisa suave, sin decir nada, pero el orgullo se notaba. Era un momento de paz, un raro instante en el que Sara se permitía sentir el alivio de haber hecho algo realmente importante. Miró sus manos, aquellas que antes sostenían los guantes de boxeo, las mismas que habían escrito páginas de testimonios, y pensó en todo lo que habían construido. No era solo una victoria personal, era la prueba de que las batallas más grandes, muchas veces, no se ganan con fuerza bruta, sino con resiliencia y fe en uno mismo. Y fue así como, sin alarde ni fanfarria, Sara descubrió que su verdadero poder no residía en derrotar adversarios, sino en inspirar cambios duraderos. Pine Heights nunca sería perfecto, pero tampoco volvería a ser el mismo. Y Sara Martins, la chica que llegó a aquella escuela llena de cicatrices e inseguridades, salió de allí como alguien que no solo superó lo que la vida le impuso, sino que también ayudó a cambiar el curso de una historia. Después del cierre de la audiencia, Sara se dio cuenta de que el trabajo apenas comenzaba. Las políticas adoptadas eran un paso importante, pero el verdadero desafío sería garantizar que se cumplieran a largo plazo. Cada día veía pequeños signos de progreso. Alumnos que antes temían represalias empezaban a denunciar situaciones de bullying. Profesores que antes fingían no ver, ahora tomaban medidas para evitar situaciones embarazosas en clase. El ambiente, aunque lejos de ser perfecto, mostraba los primeros indicios de un espacio más respetuoso. Para Sara era un recordatorio de que los cambios reales no ocurren de la noche a la mañana, sino a través de un esfuerzo continuo. Al mismo tiempo, Sara notaba cómo su vida personal también había cambiado. Ya no era la chica que simplemente reaccionaba a las adversidades, ahora buscaba comprenderlas, enfrentarlas y transformarlas. Lo que comenzó como una respuesta impulsiva a una humillación se convirtió en un propósito mayor. El coraje que demostró no solo en los momentos de confrontación, sino también en las horas más difíciles de planificación y resistencia, la transformó por completo. Mirando hacia el futuro, sentía que, donde quiera que fuera, siempre tendría la fuerza y la confianza necesarias para hacer la diferencia. Aunque los cambios eran aún recientes, la nueva dinámica en la escuela creaba oportunidades para todos. Sara veía a alumnos que antes andaban cabizbajos participar en debates, a profesores anteriormente ajenos a abrazar nuevos proyectos incluso a la dirección, que antes era reacia, adoptar una postura más activa e inclusiva. Aquella escuela, que durante tanto tiempo fue escenario de silencios cómplices, ahora empezaba a resonar con voces antes reprimidas. Y, a pesar de saber que el camino sería largo, Sara sentía que había plantado una semilla que continuaría creciendo, dejando un impacto que iba mucho más allá de su propia historia. Poco a poco, la imagen de Sara como símbolo de resistencia y transformación comenzó a trascender las murallas de Pine Heights. Su nombre surgió en discusiones comunitarias, en menciones en pequeñas columnas de periódicos locales e incluso en redes sociales más amplias. Algunos exalumnos de la escuela, al ver los nuevos debates, regresaron para compartir sus propias historias de injusticia y omisión.
Cada testimonio era otra pieza en el mosaico que mostraba cómo la cultura elitista y silenciosamente opresiva de Pine Heights había perjudicado a varias generaciones. Sara, aunque sin pretender ser la cara de un movimiento mayor, se convirtió en la personificación del coraje silencioso que poco a poco daba vuelta al juego. Aún así, no dejaba de recordar que, en el fondo, todo comenzó con una trenza cortada, un gesto que, por más cruel que fuese, no definía quién era. Lo que definía a Sara en realidad era su elección de no ser silenciada, el sacrificio de exponer su dolor en público, de confrontar tanto a los agresores como a la estructura que permitía que actuaran impunemente, ahora daba frutos. El boxeo, que antes era solo un refugio físico, se convirtió en una metáfora de su camino. Cada puñetazo, cada golpe recibido, era una lección sobre resistencia y resiliencia. Y así, la chica que un día quiso ser invisible, ahora se volvía imposible de ignorar. A medida que pasaba el tiempo, los cambios en Pine Heights se volvían cada vez más evidentes. El número de incidentes reportados cayó drásticamente y los espacios seguros para el diálogo se multiplicaron. Lo que antes era un ambiente tenso y segregador, ahora mostraba señales de volverse más inclusivo y acogedor. Sara, que al principio evitaba las miradas, ahora caminaba por los pasillos con la cabeza en alto. No es que las dificultades hubieran desaparecido por completo, seguían surgiendo, especialmente en momentos en que se implementaban nuevas iniciativas y viejos hábitos intentaban resurgir. Pero la diferencia era que ahora existía una red de apoyo, personas dispuestas a actuar, a manifestarse, a luchar por una escuela más justa. Para Sara, todo esto tenía un significado profundo. No se veía a sí misma como una heroína, sino como alguien que eligió no callarse. Y al hacerlo, demostró a otros que también podían encontrar sus voces. El director Evans, que siempre creyó en su potencial, reconocía que el cambio no era mérito de una sola persona, sino de un esfuerzo colectivo que Sara tuvo el valor de iniciar. Al reflexionar sobre su trayectoria, Sara sentía una mezcla de orgullo y gratitud. Orgullo por haber persistido, incluso en los días más difíciles, y gratitud por cada aliado que encontró en el camino. Más que transformar a Pine Heights, había descubierto una fuerza interior que jamás imaginó poseer. La audiencia final, en la que se presentarían oficialmente los resultados de los cambios, fue un hito en la historia de Pine Heights. La sala estaba llena de profesores, padres, alumnos y representantes del consejo escolar. El dossier, que antes era una recopilación de episodios aislados, se había transformado en un documento que inspiraba acciones concretas. Durante la audiencia, Sara no habló mucho. Sentada al lado del director Evans, observaba mientras los miembros del consejo presentaban los nuevos programas de capacitación, las políticas revisadas y las mejoras en los canales de denuncia. Quedaba claro que aún había mucho por hacer, pero también era evidente que la escuela había tomado un rumbo distinto al que ella encontró al llegar. Cuando llegó turno de decir algunas palabras, Sara se levantó y miró al público. Su voz era calmada, pero firme. No se trata de mí, se trata de todos nosotros. Elegimos cambiar las cosas, y ahora sabemos que podemos, que esto nunca se olvide. Su discurso fue breve, pero resonó en el ambiente como un recordatorio de que la transformación comienza en el momento en que alguien decide actuar. Mientras la audiencia llegaba a su fin, Sara sintió que un capítulo importante de su vida también se cerraba. Pine Heights aún tenía un largo camino por recorrer, pero la escuela jamás volvería a ser la misma. Y Sara sabía que, dondequiera que fuera, llevaría consigo la certeza de que, con coraje y determinación, es posible enfrentar cualquier obstáculo. Esa noche, al llegar a casa,
Sara se sentó a la mesa de la cocina junto a su madre. El olor familiar a pan recién hecho llenaba el ambiente, un pequeño consuelo después de tantos meses de tensiones. Su madre la miró con una sonrisa suave, sin decir nada, pero el orgullo era evidente. Era un momento de paz, un raro instante en el que Sara se permitía sentir el alivio de haber hecho algo que realmente importaba. Miró sus manos, aquellas que antes sostenían los guantes de boxeo, las mismas manos que habían escrito páginas de testimonios, y pensó en todo lo que habían construido. No era solo una victoria personal, era la prueba de que las batallas más grandes, muchas veces, no se ganan con fuerza bruta, sino con resiliencia y fe en uno mismo. Y así fue, como, sin alarde ni fanfarria, Sara descubrió que su verdadero poder no residía en derrotar adversarios, sino en inspirar cambios duraderos. Pine-Aids nunca sería perfecto, pero tampoco volvería a ser el mismo. Y Sara Martins, la chica que llegó a aquella escuela llena de cicatrices e inseguridades, se marchó de allí como alguien que no solo superó lo que la vida le impuso, sino que también ayudó a cambiar el curso de una historia. Después del cierre de la audiencia, Sara se dio cuenta de que el trabajo apenas comenzaba. Las políticas adoptadas eran un paso importante, pero el verdadero desafío sería asegurarse de que se cumplieran a largo plazo. Cada día veía pequeños signos de progreso. Alumnos que antes temían represalias empezaban a denunciar situaciones de bullying. Profesores que antes fingían no ver, ahora tomaban medidas para evitar situaciones embarazosas en clase. El ambiente, aunque lejos de ser perfecto, mostraba los primeros indicios de un espacio más respetuoso. Para Sara, era un recordatorio de que los cambios reales no ocurren de la noche a la mañana, sino a través de un esfuerzo continuo. Al mismo tiempo, Sara notaba cómo su vida personal también había cambiado. Ya no era la chica que simplemente reaccionaba a las adversidades. Ahora buscaba comprenderlas, enfrentarlas y transformarlas. Lo que comenzó como una respuesta impulsiva a la humillación se convirtió en un propósito mayor. El coraje que demostró, no solo en los momentos de confrontación, sino también en las horas más difíciles de planificación y resistencia, la transformó por completo. Mirando hacia el futuro, sentía que, donde quiera que fuera, siempre tendría la fuerza y la confianza necesarias para hacer la diferencia. Aunque los cambios eran aún recientes, la nueva dinámica en la escuela creaba oportunidades para todos. Sara veía a alumnos que antes andaban cabizbajos participar en debates, a profesores antes indiferentes abrazar nuevos proyectos e incluso a la dirección, que antes era reacia, adoptar una postura más activa e inclusiva. Aquella escuela que durante tanto tiempo fue escenario de silencios cómplices, ahora comenzaba a resonar con voces antes reprimidas. Y, a pesar de saber que el camino sería largo, Sara sentía que había plantado una semilla que continuaría creciendo, dejando un impacto que iba mucho más allá de su propia historia. Poco a poco, la imagen de Sara como símbolo de resistencia y transformación comenzó a trascender las murallas de Pine. Aides. Su nombre surgió en discusiones comunitarias, en menciones en pequeñas columnas de periódicos locales e incluso en redes sociales más amplias. Algunos exalumnos de la escuela, al ver los nuevos debates, regresaron para compartir sus propias historias de injusticia y omisión. Cada testimonio era otra pieza en el mosaico que mostraba cómo la cultura elitista y silenciosamente opresiva de Pine-Aids había perjudicado a varias generaciones. Sara, aunque sin pretender ser la cara de un movimiento mayor, se convirtió en la personificación del coraje silencioso que poco a poco daba vuelta el juego. Aún así, no dejaba de recordar que, en el fondo, todo comenzó con una trenza cortada, un gesto que, por más cruel que fuera, no definía quién era.
Lo que definía a Sara, en realidad, era su elección de no ser silenciada. El sacrificio de exponer su dolor en público, de confrontar tanto a los agresores como a la estructura que permitía que actuaran impunemente, ahora daba frutos. El boxeo, que antes era solo un refugio físico, se convirtió en una metáfora de su camino. Cada puñetazo, cada golpe recibido, era una lección sobre resistencia y resiliencia. Y así, la chica que un día quiso ser invisible, ahora se volvía imposible de ignorar. A medida que pasaba el tiempo, los cambios en Pine Heights se volvían cada vez más evidentes. El número de incidentes reportados cayó drásticamente y los espacios seguros para el diálogo se multiplicaron. Lo que antes era un ambiente tenso y segregador, ahora mostraba señales de volverse más inclusivo y acogedor. Sara, que al principio evitaba las miradas, ahora caminaba por los pasillos con la cabeza en alto. No es que las dificultades hubieran desaparecido por completo, seguían surgiendo, especialmente en momentos en que se implementaban nuevas iniciativas y viejos hábitos intentaban resurgir. Pero la diferencia era que ahora existía una red de apoyo, personas dispuestas a actuar, a manifestarse, a luchar por una escuela más justa. Para Sara, todo esto tenía un significado profundo. No se veía a sí misma como una heroína, sino como alguien que eligió no callarse. Y, al hacerlo, demostró a otros que también podían encontrar sus voces. El director Evans, que siempre creyó en su potencial, reconocía que el cambio no era mérito de una sola persona, sino de un esfuerzo colectivo que Sara tuvo el valor de iniciar. Al reflexionar sobre su trayectoria, Sara sentía una mezcla de orgullo y gratitud. Orgullo por haber persistido, incluso en los días más difíciles, y gratitud por cada aliado que encontró en el camino. Más que transformar a Pine Heights, había descubierto una fuerza interior que jamás imaginó poseer. La audiencia final, en la que se presentarían oficialmente los resultados de los cambios, fue un hito en la historia de Pine Heights. La sala estaba llena de profesores, padres, alumnos y representantes del consejo escolar. El dossier, que antes era una recopilación de episodios aislados, se había transformado en un documento que inspiraba acciones concretas. Durante la audiencia, Sara no habló mucho. Sentada al lado del director Evans, observaba mientras los miembros del consejo presentaban los nuevos programas de capacitación, las políticas revisadas y las mejoras en los canales de denuncia. Quedaba claro que aún había mucho por hacer, pero también era evidente que la escuela había tomado un rumbo distinto al que ella encontró al llegar. Cuando llegó su turno de decir algunas palabras, Sara se levantó y miró al público. Su voz era calmada pero firme. No se trata de mí, se trata de todos nosotros. Elegimos cambiar las cosas, y ahora sabemos que podemos, que esto nunca se olvide. Su discurso fue breve, pero resonó en el ambiente como un recordatorio de que la transformación comienza en el momento en que alguien decide actuar. Mientras la audiencia llegaba a su fin, Sara sintió que un capítulo importante de su vida también se cerraba. Pine Heights aún tenía un largo camino por recorrer, pero la escuela jamás volvería a ser la misma, y Sara sabía que, dondequiera que fuera, llevaría consigo la certeza de que, con coraje y determinación, es posible enfrentar cualquier obstáculo. Esa noche, al llegar a casa, Sara se sentó a la mesa de la cocina junto a su madre. El olor familiar a pan recién hecho llenaba el ambiente, un pequeño consuelo después de tantos meses de tensiones. Su madre la miró con una sonrisa suave, sin decir nada, pero el orgullo se notaba. Era un momento de paz, un raro instante en el que Sara se permitía sentir el alivio de haber hecho algo realmente importante. Miró sus manos, aquellas que antes sostenían los guantes de boxeo, las mismas manos que habían escrito páginas de testimonios.
y pensó en todo lo que habían construido. No era solo una victoria personal, era la prueba de que las batallas más grandes, muchas veces, no se ganan con fuerza bruta, sino con resiliencia y fe en uno mismo. Y así fue como, sin alarde ni fanfarria, Sara descubrió que su verdadero poder no residía en derrotar adversarios, sino en inspirar cambios duraderos. Pine Aids nunca sería perfecto, pero tampoco volvería a ser el mismo. Y Sara Martins, la chica que llegó a aquella escuela llena de cicatrices e inseguridades, se marchó de allí como alguien que no solo superó lo que la vida le impuso, sino que también ayudó a cambiar el curso de una historia. Después del cierre de la audiencia, Sara se dio cuenta de que el trabajo apenas comenzaba. Las políticas adoptadas eran un paso importante, pero el verdadero desafío sería asegurarse de que se cumplieran a largo plazo. Cada día veía pequeños signos de progreso. Alumnos que antes temían represalias empezaban a denunciar situaciones de bullying. Profesores que antes fingían no ver, ahora tomaban medidas para evitar situaciones embarazosas en clase. El ambiente, aunque lejos de ser perfecto, mostraba los primeros indicios de un espacio más respetuoso. Para Sara, era un recordatorio de que los cambios reales no ocurren de la noche a la mañana, sino a través de un esfuerzo continuo. Al mismo tiempo, Sara notaba cómo su vida personal también había cambiado. Ya no era la chica que simplemente reaccionaba a las adversidades. Ahora buscaba comprenderlas, enfrentarlas y transformarlas. Lo que comenzó como una respuesta impulsiva a la humillación se convirtió en un propósito mayor. El coraje que demostró, no solo en los momentos de confrontación, sino también en las horas más difíciles, de planificación y resistencia, la transformó por completo. Mirando hacia el futuro, sentía que donde quiera que fuera, siempre tendría la fuerza y la confianza necesarias para hacer la diferencia. Aunque los cambios eran aún recientes, la nueva dinámica en la escuela creaba oportunidades para todos. Sara veía a alumnos que antes andaban cabizbajos participar en debates, a profesores antes indiferentes abrazar nuevos proyectos e incluso a la dirección, que antes era reacia, adoptar una postura más activa e inclusiva. Aquella escuela que durante tanto tiempo fue escenario de silencios cómplices, ahora comenzaba a resonar con voces antes reprimidas. Y, a pesar de saber que el camino sería largo, Sara sentía que había plantado una semilla que continuaría creciendo, dejando un impacto que iba mucho más allá de su propia historia.